La noche en que Rachel encontró la cartera llena de millones, tenía exactamente $14 en casa, y un hijo esperando comida. Pero la decisión que tomó bajo aquella lluvia no solo cambió su destino, también destruyó el corazón congelado de un CEO millonario llamado Marco. Hola, almas hermosas. Y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. La lluvia golpeaba los techos oxidados del pequeño vecindario como si el cielo entero estuviera cansado de existir. Rachel caminaba rápido por la acera rota, abrazando una bolsa de supermercado casi vacía contra su pecho. Sus zapatos estaban mojados. Su abrigo barato ya no protegía del frío. Pero aún así, antes de entrar al edificio viejo donde vivía, se detuvo frente a la ventana de una panadería. El olor. Pan recién hecho. Canela. Café caliente. Su estómago dolió. Pero no tanto como la culpa. Porque en casa, su hijo Mateo la esperaba creyendo que ella traía la cena. Rachel cerró los ojos apenas un segundo. Mañana será mejor, susurró para sí misma. Mentira. Llevaba 3 años diciéndose lo mismo. Subió las escaleras del edificio lentamente. Cada escalón crujía como si también estuviera cansado de sostener vidas rotas. Cuando abrió la puerta del apartamento, una pequeña voz iluminó el lugar. Mamá. Mateo corrió hacia ella usando calcetines desparejados y una camiseta demasiado grande. Rachel sonrió inmediatamente, aunque el cansancio casi le partía el rostro. ¿Cómo estuvo mi campeón? La señora Julia me ayudó con la tarea, y dibujé algo para ti. Él levantó un papel doblado. Era un dibujo torpe de los dos tomados de la mano frente a una casa enorme con sol y flores. Arriba decía, para la mejor mamá del mundo. Eso casi la destruyó. Porque la pintura amarilla del dibujo representaba un sol, pero en aquel apartamento ni siquiera funcionaba bien la calefacción. Es hermoso, mi amor. Mateo sonrió. Cuando sea grande voy a comprarte una casa gigante. Con ventanas enormes. Rachel tragó saliva. No necesito una casa gigante. Entonces, ¿qué quieres? Ella lo abrazó fuerte. Que nunca pierdas esa sonrisa. El niño rió, inocente, mientras ella escondía las lágrimas mirando hacia otro lado. Había trabajado doble turno aquella semana limpiando oficinas. Aún así, el dinero apenas alcanzaba para el alquiler atrasado y algunos fideos baratos. Y lo peor no era el hambre. Era el miedo constante de no ser suficiente. El miedo de fallarle a Mateo. El miedo de que un día él entendiera cuánto estaban perdiendo. Rachel dejó la bolsa sobre la mesa pequeña de la cocina. 2 latas. Pan duro. Leche barata. Eso era todo. Mateo intentó no mirarla. Ese gesto le rompió el alma más que cualquier otra cosa. Porque incluso siendo niño, ya estaba aprendiendo a fingir que no tenía hambre. A varios kilómetros de allí, otro mundo existía. Uno lleno de vidrio, luces y silencio. Marco estaba sentado solo en el último piso de uno de los edificios más lujosos de la ciudad. Frente a él, enormes ventanales mostraban una vista perfecta de las calles iluminadas. Pero él ni siquiera miraba afuera. Sus ojos estaban perdidos en un vaso de whisky intacto. La oficina era inmensa. Fría. Ordenada. Vacía. Como él. La reunión en Tokio fue confirmada para el viernes, dijo su asistente desde la puerta. Cancelala. Ella parpadeó sorprendida. Pero usted mismo. Cancelala. La mujer asintió rápidamente y salió sin discutir. Todos le tenían miedo. Y Marco prefería que fuera así. El silencio regresó.
Entonces tomó una fotografía del escritorio. Una foto vieja. En ella aparecía sonriendo, algo que ya casi nunca hacía. Y junto a él estaba una mujer. Clara. La única persona que realmente había amado. La única que lo traicionó. Marco apretó la mandíbula. 5 años. 5 años y todavía recordaba el sonido exacto de aquella puerta cerrándose. Nunca sabrás amar a nadie más que a tu dinero. Las últimas palabras que ella le dijo. Y quizá tenía razón. Porque después de eso, Marco convirtió el dolor en negocios. En contratos. En control. En poder. Era más fácil así. El amor era un riesgo absurdo. La gente siempre se iba. Siempre mentía. Siempre quería algo. Su teléfono vibró. Ignoró la llamada. Luego otra vez. Y otra. Finalmente respondió con irritación. ¿Qué? Señor Marco, los inversionistas están esperando. ¿Qué aspiran? Colgo. Tomó el vaso de whisky. Pero antes de beber, vio nuevamente su reflejo en el cristal de la ventana. Solo. Millonario. Exitoso. Y completamente vacío. Esa misma noche, la lluvia empeoró. Rachel salió otra vez del apartamento después de dormir a Mateo. Necesitaba caminar. Necesitaba respirar lejos de las paredes húmedas y del peso constante en el pecho. La calle estaba casi vacía. Los autos pasaban rápido levantando agua. Ella ajustó el abrigo y siguió caminando. Entonces lo vio. Una cartera negra tirada cerca de la acera. Probablemente alguien la había dejado caer al subir a un auto. Rachel miró alrededor. Nadie. Se acercó lentamente y la levantó. Era pesada. Demasiado pesada. Por un instante dudó. Luego la abrió. Y dejó de respirar. Dinero. Muchísimo dinero. Billetes perfectamente organizados. Tarjetas negras exclusivas. Un reloj carísimo dentro de un compartimiento. Y una identificación. Marco De Luca. CEO. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Aquella cantidad podía pagar meses de renta. Comida. Medicinas. La escuela de Mateo. Podía cambiarlo todo. Literalmente todo. Rachel tragó saliva mientras observaba los billetes. Sus dedos temblaban. La lluvia seguía cayendo. Y por primera vez en años, la vida le estaba poniendo una oportunidad brutal frente a los ojos. Nadie la veía. Nadie sabría nada. Podía tomar solo una parte. Solo un poco. Lo suficiente para sobrevivir. Mamá siempre dice que las personas buenas hacen lo correcto aunque nadie las vea. La voz de Mateo apareció en su memoria. Rachel cerró los ojos. Dios. Era tan injusto. Tan injusto. Porque la honestidad siempre dolía más a los pobres. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. Entonces respiró profundo. Sacó la identificación nuevamente. Y tomó una decisión. En otro lado de la ciudad, Marco acababa de salir de una reunión privada cuando metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Vacío. Se detuvo inmediatamente. Revisó otra vez. Nada. Su expresión cambió. ¿Sucede algo, señor? Preguntó el conductor. Marco miró hacia atrás con frialdad. Mi cartera. El conductor palideció. Quizá quedó en la oficina. Pero Marco ya sabía que no. Y dentro de aquella cartera no solo había dinero. Había algo mucho más importante. Algo que nadie podía encontrar. Algo que llevaba 5 años escondiendo. Algo relacionado con Clara. Por primera vez en mucho tiempo, el control se le escapó de las manos. Y no tenía idea de que, bajo la lluvia, una mujer llamada Rachel estaba a punto de entrar en su vida para destruir todas las paredes que había construido alrededor de su corazón. Burbuja de diálogo. Si estuvieras en el lugar de Rachel, ¿habrías devuelto la cartera o te habrías quedado con el dinero? La lluvia seguía cayendo con fuerza mientras Rachel permanecía inmóvil bajo la luz parpadeante de un poste viejo. La cartera seguía abierta entre sus manos. El dinero parecía mirarla. Tentarla. Desafiarla. Su respiración era inestable. Sus dedos fríos acariciaron uno de los billetes lentamente. Tanto dinero. Era absurdo. Una sola noche podía cambiar toda su vida. Podía comprar comida real para Mateo. Pagar el alquiler atrasado. Comprar medicinas para la tos que su hijo escondía cada madrugada para no preocuparla. Y aún así,
Algo dentro de ella dolía más que el hambre, porque sabía exactamente lo que significaba perderlo todo, y no quería convertirse en alguien capaz de robarle la paz a otro ser humano, incluso si ese hombre era un millonario que probablemente jamás entendería lo que era sobrevivir contando monedas. Rachel cerró la cartera rápidamente, como si el dinero quemara. Miró nuevamente la identificación. Marco De Luca. La dirección de una torre empresarial aparecía debajo del nombre. Suspiró profundamente. Solo la devolveré, y me iré. Pero incluso mientras lo decía, algo extraño le oprimió el pecho, como si aquella decisión estuviera abriendo una puerta peligrosa en su destino. Mientras tanto, Marco caminaba de un lado a otro en su penthouse con la mandíbula tensa. Su asistente hablaba por teléfono intentando bloquear tarjetas y contactar seguridad privada. Ya revisamos el restaurante, señor. No apareció ahí. Marco pasó una mano por su cabello oscuro. Por primera vez en años, parecía genuinamente alterado. No por el dinero. Jamás por el dinero. Era lo otro. El pequeño compartimiento oculto dentro de la cartera. Ahí guardaba una fotografía. La última fotografía de Clara. Nadie sabía que aún la conservaba. Ni siquiera él entendía por qué seguía haciéndolo. Quizá porque el odio también podía convertirse en una forma enfermiza de amor. Su teléfono vibró. Número desconocido. Marco respondió inmediatamente. ¿Sí? Hubo silencio unos segundos. Entonces una voz femenina habló nerviosamente. ¿Señor Marco De Luca? Él se detuvo. ¿Quién habla? Creo que encontré algo suyo. Marco cerró los ojos un instante. ¿Mi cartera? Sí. La forma en que ella respondió era extraña. Honesta. Insegura. Nada calculada. Eso lo confundió. Porque la mayoría de personas ya habría intentado negociar. Pedir dinero. Amenazar. Pero aquella mujer solo parecía incómoda. ¿Dónde está usted? Preguntó él con frialdad. Rachel tragó saliva mirando la enorme torre iluminada frente a ella. Nunca había estado en una zona tan lujosa de la ciudad. Autos negros. Vidrios impecables. Guardias de seguridad. Parecía otro universo. Estoy afuera de su edificio. Marco tomó inmediatamente su abrigo. No se mueva. Kogo. 5 minutos después, las puertas giratorias del edificio se abrieron. Y Rachel lo vio por primera vez. Alto. Elegante. Imponent. Pero no era solo eso. Había algo profundamente cansado en sus ojos. Algo roto. Marco caminó directamente hacia ella bajo la lluvia sin preocuparse por mojarse. Sus escoltas intentaron seguirlo. Él los ignoró. Rachel sintió nervios repentinos. Apretó la cartera contra su pecho. Marco se detuvo frente a ella. Ambos quedaron en silencio unos segundos. Y extrañamente, el ruido de la ciudad pareció desaparecer. ¿Usted la encontró? Preguntó él finalmente. Rachel asintió lentamente. Sí. Marco extendió la mano. Ella observó aquella mano poderosa, segura, acostumbrada a controlar todo. Entonces le entregó la cartera. Pero cuando Marco la abrió, algo inesperado ocurrió. Su expresión cambió. Rápidamente revisó el compartimiento oculto. La fotografía seguía ahí. Intacta. El alivio pasó por sus ojos apenas un segundo. Rachel lo notó. Marco levantó la mirada hacia ella otra vez. No falta nada. Ella intentó sonreír. No era mío. Esa frase golpeó algo extraño dentro de él. Simple. Directa. Sin intención oculta. No era mío. Marco estaba acostumbrado a personas queriendo arrancarle algo constantemente. Dinero. Contactos. Favors. Pero aquella mujer empapada frente a él acababa de devolverle una fortuna mientras claramente luchaba por sobrevivir. Lo notó inmediatamente. El abrigo gastado. Las manos temblando de frío. Los zapatos dañados. Y aún así, había elegido la honestidad. ¿Por qué? Marco sacó una tarjeta negra. Tome esto. Rachel dio un paso atrás. No necesito recompensa. Todo el mundo necesita algo. Aquella frase salió más dura de lo que él pretendía. Ella bajó la mirada un segundo. Porque sí. Necesitaba muchas cosas. Demasiadas. Pero también necesitaba conservar algo más importante. Su dignidad. Solo quería hacer lo correcto.
Marco la observó fijamente. Y por alguna razón, eso lo irritó. Quizá porque ella le recordaba una versión del mundo en la que ya no creía. Una donde las personas podían ser buenas sin esperar beneficio. ¿Sabe cuánto dinero había aquí?, preguntó él. Rachel soltó una pequeña risa triste. Créame, lo pensé mucho. Aquello lo sorprendió. Honesta incluso sobre la tentación. No fingía perfección. Y eso era peligrosamente humano. La lluvia seguía cayendo entre ambos. Marco notó que ella estaba temblando. ¿Cómo se llama? Ella dudó antes de responder. Rachel. ¿Tiene hijos? La pregunta salió sola. Quizá porque había visto pequeñas manchas de pintura infantil en sus mangas. Rachel sonrió apenas. Un niño. Algo se movió dentro de Marco. Un recuerdo. Una posibilidad de vida que él nunca tuvo. Rápidamente endureció el rostro otra vez. Déjeme llevarla a casa. No hace falta. No era una pregunta. Ella levantó la mirada molesta. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien no parecía impresionado por él. Estoy acostumbrada a caminar sola. Marco sostuvo su mirada. Y extrañamente, aquella mujer agotada parecía más fuerte que muchas personas poderosas que conocía. Finalmente suspiró. Al menos deje que mi conductor la lleve. Rachel dudó. El frío atravesaba sus huesos. Y Mateo estaba solo en casa. Está bien. El auto era tan lujoso que ella tuvo miedo de tocar algo. Marco estaba sentado frente a ella en silencio mientras la ciudad avanzaba detrás de las ventanas oscuras. Nadie hablaba. Pero la tensión era extraña. Pasara. Jimena. Marco observó discretamente las manos de Rachel. Estaban lastimadas. Manos de alguien que trabajaba demasiado. No sabía por qué seguía mirándola. No entendía por qué aquella desconocida le producía algo tan incómodo en el pecho. Entonces el auto se detuvo frente al viejo edificio. Marco miró alrededor lentamente. Y entendió inmediatamente. Pobreza. Real. No la pobreza elegante que aparecía en campañas benéficas. Esto era supervivencia. Rachel abrió la puerta rápidamente, avergonzada. Gracias. Pero antes de entrar al edificio, una pequeña tos infantil se escuchó desde una ventana abierta arriba. Rachel levantó la mirada preocupada inmediatamente. Marco también escuchó. Y algo cambió en su expresión. Ella salió del auto bajo la lluvia. Pero antes de desaparecer dentro del edificio, Marco habló desde la ventana. Rachel. Ella volteó. ¿Sí? Marco la observó unos segundos. Como si estuviera intentando entender algo imposible. ¿Por qué lo devolvió realmente? Rachel sonrió con tristeza. Una sonrisa cansada. Hermosa. Dolorosa. Porque no quería que mi hijo creciera pensando que el hambre es una excusa para perder el alma. Y entonces entró al edificio, dejando a Marco completamente inmóvil dentro del auto. Por primera vez en años, una simple mujer acababa de decirle algo que ningún millonario, inversionista o político había logrado jamás. Lo había hecho sentir pequeño y profundamente vacío. Esa noche, Marco no pudo dormir, porque mientras observaba la fotografía de Clara, no podía dejar de pensar en otra mujer. Una mujer empapada bajo la lluvia. Una mujer pobre que había rechazado dinero. Una mujer que todavía creía en hacer lo correcto. Y eso era mucho más peligroso que enamorarse. Burbuja de diálogo. ¿Crees que Marco comenzó a enamorarse de Rachel desde esa primera noche, o solo estaba intrigado por ella? La mañana siguiente amaneció gris. El frío seguía pegado a las ventanas del apartamento de Rachel cuando ella abrió los ojos después de apenas 2 horas de sueño. Por un instante, pensó que todo había sido un sueño extraño. La cartera. El CEO. El auto lujoso. Aquellos ojos cansados mirándola bajo la lluvia. Pero entonces vio la tarjeta negra sobre la mesa. Marco De Luca. CEO de Luca Holdings. La había dejado en el asiento del auto sin darse cuenta, y el conductor la entregó antes de irse. Rachel la tomó rápidamente y la guardó en un cajón. No quería verla, porque algo en ella estaba peligrosamente inquieto. Y eso no tenía sentido. Los hombres como Marco pertenecían a otro planeta. Ella conocía perfectamente cómo terminaban esas historias. La mujer pobre siempre salía herida. Siempre. Mamá. La voz débil de Mateo la hizo levantarse inmediatamente.
El niño estaba sentado en la cama, abrazando una manta. Tosió otra vez. Más fuerte. Rachel sintió miedo instantáneo. Se acercó rápido y tocó su frente. Caliente. Demasiado caliente. No, no. Mi amor. Mateo intentó sonreír. Estoy bien. Pero no lo estaba. Rachel tragó saliva mientras buscaba el termómetro viejo. 39 grados. Su corazón se hundió. Necesitaba comprar medicinas. Y no tenía suficiente dinero. Otra vez. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Marco estaba sentado en una reunión millonaria sin escuchar absolutamente nada. Si adquirimos la compañía antes de diciembre. No. Todos guardaron silencio. El inversionista parpadeó confundido. ¿Perdón? Marco ni siquiera levantó la mirada de los documentos. Dije no. La tensión llenó la sala. Su socio Lorenzo lo observó cuidadosamente. Conocía a Marco desde hacía años. Y sabía reconocer cuando algo lo estaba afectando. Después de la reunión, Lorenzo cerró la puerta de la oficina. ¿Qué demonios te pasa hoy? Marco siguió trabajando. Nada. Llevas mirando el mismo documento 10 minutos. Silencio. Lorenzo se cruzó de brazos. ¿Es una mujer? Marco soltó una pequeña risa fría. No seas ridículo. Pero incluso él sabía que la respuesta no era completamente mentira. Porque desde anoche, la imagen de Rachel seguía apareciendo en su mente constantemente. Empapada bajo la lluvia. Temblando de frío. Y aún así negándose a aceptar dinero. Eso lo desconcertaba. La mayoría de personas veía a Marco como una oportunidad. Ella no. Y quizá eso era exactamente lo que lo volvía peligroso. Lorenzo levantó una ceja. Entonces explícame por qué hiciste investigar a la mujer de la cartera. Marco levantó lentamente la mirada. Solo quiero asegurarme de que no fue una estrategia. ¿Una estrategia? ¿De una madre soltera pobre? Aquella frase golpeó algo dentro de Marco. ¿Tiene un hijo? Preguntó inmediatamente. Lorenzo lo miró sorprendido. Sí. Un niño pequeño. Marco apartó la mirada hacia la ventana. Maldita sea. Rachel salió del apartamento cargando a Mateo envuelto en una manta. El niño respiraba pesado sobre su hombro. La clínica más cercana estaba a 20 minutos caminando. Y afuera comenzaba a llover otra vez. Perfecto. Ella abrazó más fuerte a su hijo y empezó a caminar. Cada paso dolía. No physicamente. Emocionalmente. Porque una madre siempre siente culpa cuando no puede proteger completamente a su hijo. Mateo levantó la cabeza lentamente. Mamá. Sí. Amor. ¿Estamos pobres? La pregunta la atravesó como un cuchillo. Rachel sintió que el aire desaparecía. Intentó sonreír. Estamos pasando un momento difícil. Pero tú siempre lloras cuando crees que estoy dormido. Ella se detuvo inmediatamente. Dios. Los niños siempre ven más de lo que los adultos imaginan. Mateo tocó su mejilla suavemente. No quiero que estés triste. Y eso terminó de romperla. Porque incluso enfermo, él seguía preocupado por ella. Rachel lo abrazó más fuerte mientras caminaba bajo la lluvia. Voy a arreglarlo todo. ¿Sí? Aunque no tenía idea de cómo. Ese mismo instante, Marco observaba la ciudad desde el asiento trasero de su auto. Pero entonces algo llamó su atención. Una mujer cruzando la calle bajo la lluvia cargando a un niño. Su corazón dio un golpe extraño. Detain el auto. El conductor frenó inmediatamente. Marco miró mejor. Rachel. Empapada otra vez. Sosteniendo a su hijo enfermo. Y caminando sola. Algo dentro de él reaccionó antes que la razón. Abrió la puerta y salió. Rachel. Ella se giró sorprendida. Su expresión cambió inmediatamente al verlo. Como si una parte de ella quisiera huir. Marco observó al niño. Estaba pálido. ¿Qué ocurrió? Nada que le importe. La respuesta fue rápida. Defensiva. Marco frunció el ceño. El niño está enfermo. Lo tengo bajo control. Pero incluso mientras lo decía, Mateo tosió fuertemente. Marco dio un paso más cerca. ¿Saben el auto? No. Rachel. No necesito caridad. Aquello lo golpeó inesperadamente. Porque no había arrogancia en su voz. Había orgullo herido. Dignidad desesperada. Marco bajó la voz. No estoy ofreciendo caridad.
Ella sostuvo su mirada. Entonces, ¿qué está ofreciendo exactamente? Silencio. Y por primera vez en años, Marco no supo qué responder. Porque ni él mismo entendía por qué estaba ahí. ¿Por qué le importaba? Porque verla bajo la lluvia con aquel niño enfermo le producía una presión insoportable en el pecho. Mateo volvió a toser. Eso terminó la discusión. Marco abrió la puerta del auto. Discutiremos después. Ahora suban. Rachel dudó. Pero el cuerpo caliente de su hijo temblando contra ella destruyó cualquier resistencia. Entró lentamente al vehículo. El interior del auto era cálido. Mateo observaba todo maravillado. Mamá, esto parece una película. Rachel sintió vergüenza. Marco los observaba en silencio desde el otro lado. Entonces Mateo levantó la mirada hacia él. ¿Usted es rico? Rachel casi muere. Mateo. Pero Marco, inesperadamente, sonrió apenas. La primera sonrisa real en muchísimo tiempo. Pequeña. Cansada. Humana. Eso dicen. Mateo pensó unos segundos. Entonces, ¿por qué parece triste? El silencio dentro del auto fue brutal. Rachel cerró los ojos avergonzada. Lo siento mucho. Él no. Está bien. Pero Marco ya no sonreía. Porque aquel niño acababa de hacer una pregunta que nadie se atrevía a hacerle. Y peor aún, el niño tenía razón. En la clínica, el médico confirmó una fuerte infección respiratoria. Necesitaba tratamiento inmediato. Rachel escuchaba intentando no entrar en pánico mientras calculaba mentalmente cuánto costarían los medicamentos. Demasiado. Marco observó todo desde la puerta. Observó cómo ella fingía tranquilidad frente a su hijo. Cómo asentía aunque claramente estaba aterrada. Y algo comenzó a quebrarse lentamente dentro de él. Porque Clara jamás había mirado a nadie como Rachel miraba a Mateo. Con ese amor feroz. Ese amor dispuesto a destruirse por otro ser humano. Cuando la enfermera entregó la receta, Rachel la tomó nerviosamente. Pero Marco la alcanzó primero. Yo pagaré. Ella endureció el rostro inmediatamente. No. Marco la miró fijamente. Tu hijo necesita esto. Encontraré la manera. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿La próxima semana? La dureza de sus palabras la hirió. Rachel apretó la mandíbula. No necesito que me humille. Y esa frase golpeó directamente la culpa de Marco. Porque sí. Sonó cruel. Demasiado cruel. Él respiró hondo lentamente. No estaba acostumbrado a explicar emociones. Ni a suavizar palabras. No intentaba humillarte. Rachel apartó la mirada. Cansada. Vulnerable. Hermosa incluso rota. Marco bajó la voz. Solo. No quiero que el niño empeore. El silencio entre ambos cambió. Porque aquella frase fue sincera. Completamente sincera. Finalmente, Rachel soltó el aire lentamente. Y por primera vez, permitió que alguien la ayudara. Más tarde, afuera de la clínica, la lluvia finalmente había parado. Mateo dormía en el asiento trasero del auto. Rachel observaba las luces de la ciudad en silencio. Gracias, susurró finalmente. Marco apoyó la espalda en el asiento. No tienes que agradecerme. Ella soltó una pequeña risa triste. Estoy intentando no arrepentirme de aceptar ayuda. Marco giró lentamente hacia ella. ¿Quién te hizo sentir que aceptar ayuda es debilidad? La pregunta la dejó inmóvil. Porque la respuesta era simple. La vida. Los hombres que prometieron quedarse y desaparecieron. Las cuentas sin pagar. Las noches llorando sola. Rachel miró hacia la ventana. La gente siempre cobra algo después. Marco sintió esas palabras como un golpe personal. Porque él también pensaba exactamente igual sobre el mundo. Y quizá por eso aquel momento se volvió tan peligroso. Porque por primera vez en años, dos personas rotas acababan de reconocer el mismo dolor en los ojos del otro. Burbuja de diálogo. ¿Crees que Rachel hizo bien en aceptar la ayuda de Marco? ¿O eso solo complicará más sus sentimientos? La mañana siguiente, Rachel despertó con una sensación extraña en el pecho. No era miedo. No exactamente. Era esa incómoda conciencia de que algo estaba cambiando. Mateo seguía dormido, respirando mejor gracias a la medicina que Marco había pagado. Por primera vez en semanas, su pequeño no tosía. Y eso debería haberle dado paz. Pero en cambio,
solo aumentaba su conflicto interno. Porque cada alivio que sentía venía acompañado por el rostro de Marco. Sus ojos oscuros. Su voz grave. Esa forma extraña en que la miraba, como si estuviera intentando resolver un misterio imposible. Rachel se obligó a apartar esos pensamientos. Aquello no significaba nada. Era solo un hombre rico ayudando por culpa o curiosidad. Nada más. Tenía que recordarlo. Los hombres poderosos no cambiaban vidas por bondad. Siempre había una razón. Siempre. A 20 kilómetros de allí, Marco estaba teniendo exactamente el mismo problema. No lograba concentrarse. Frente a él, 3 ejecutivos hablaban sobre una adquisición millonaria. Ni una palabra entraba en su cabeza. Solo veía a Rachel sentada en el auto la noche anterior. Agotada. Orgullosa. Vulnerable. ¿Y ese niño? Mateo. ¿Por qué parece triste? La pregunta seguía golpeándolo como un eco insoportable. Finalmente cerró la carpeta de golpe. Todos se quedaron en silencio. La reunión terminó. Uno de los ejecutivos parpadeó. Pero señor De Luca, falta. Dije que terminó. Todos salieron rápidamente. Solo Lorenzo permaneció. Se acercó lentamente al escritorio y se sentó frente a Marco. Te estás hundiendo. Marco ni siquiera levantó la mirada. No empieces. No había visto esa expresión desde Clara. Aquello lo hizo alzar los ojos inmediatamente. Fríos. Peligrosos. No pronuncies ese nombre. Pero Lorenzo no retrocedió. Era el único hombre en el mundo que no temía a Marco. No estoy diciendo que sea igual. Estoy diciendo que estás reaccionando igual. Marco apretó la mandíbula. No sé de qué hablas. Lorenzo suspiró. Cuando algo te importa, intentas destruirlo antes de que pueda abandonarte. El silencio cayó como una piedra. Marco sostuvo su mirada unos segundos. Luego habló con una calma peligrosa. Sal de mi oficina. Lorenzo sonrió con tristeza. Eso pensé. Y salió. Pero dejó una verdad flotando en el aire que Marco no pudo ignorar. Esa tarde, Rachel recibió una llamada inesperada. Número privado. Dudó antes de responder. ¿Hola? La voz grave al otro lado hizo que su corazón tropezara. Rachel. Marco. Ella se puso de pie inmediatamente. ¿Qué ocurre? Hubo un pequeño silencio. Como si él mismo estuviera cuestionando por qué llamaba. Mateo olvidó esto en el auto. Rachel frunció el ceño. ¿Qué? Un dibujo. Entonces recordó. El dibujo de la casa con ventanas enormes. Su pecho se tensó. Puedo pasar por el otro día. Estoy afuera de tu edificio. Ella quedó inmóvil. ¿Qué? Baja. Y colgó. Rachel miró el teléfono incrédula. Luego miró a Mateo, que jugaba con bloques en el suelo. No sabía por qué, pero algo dentro de ella comenzó a temblar. Cuando bajó, lo encontró apoyado contra su auto negro bajo la luz gris del atardecer. Sin chaqueta. Sin corbata. Mucho menos intimidante. Mucho más humano. Y peligrosamente atractivo. Marco sostenía el dibujo cuidadosamente entre sus dedos, como si fuera algo valioso. Cuando la vio acercarse, se enderezó. Lo siento. No quería interrumpir. Rachel tomó el dibujo rápidamente. Gracias. Marco observó el papel. La casa amarilla. El Solenorm. Las figuras tomadas de la mano. Dibuja bien. Ella sonrió apenas. Tiene imaginación. Marco guardó silencio unos segundos. Luego habló. ¿Ya está mejor? Ella entendió de inmediato. Mateo. Sí. Gracias a usted. Marco negó lentamente. Gracias a ti por aceptar ayuda. Aquello la sorprendió. No esperaba humildad en él. No de verdad. El silencio entre ambos se volvió incómodamente íntimo. Finalmente, Marco respiró profundo. Necesito pedirte algo. Rachel lo miró con cautela. Ahí estaba. La condición. El precio. Sabía que llegaría. ¿Qué cosa? Marco dudó. Y eso, viniendo de un hombre como él, parecía casi imposible. Mañana hay una gala benéfica de mi empresa. Ella parpadeó confundida. Y, necesito que vengas conmigo. El mundo pareció detenerse. Rachel soltó una pequeña risa nerviosa. Eso no tiene sentido. Lo sé. Entonces explíquelo. Marco pasó una mano por su cabello.
frustrado consigo mismo. La fundación ayuda a madres solteras. El discurso principal debía darlo clara. El nombre salió pesado. Doloroso. Rachel lo notó inmediatamente. Pero ella ya no está. Marco sostuvo su mirada. No. Había demasiada historia escondida en esa sola palabra. Demasiado dolor. Finalmente continuó. Necesito a alguien real ahí. Alguien que represente aquello por lo que se supone que luchamos. Rachel lo miró incrédula. ¿Quiere usarme como símbolo? Él respondió de inmediato. No. La intensidad de su voz la sorprendió. Marco dio un paso más cerca. Quiero que hables como madre. Como mujer. Como alguien que realmente entiende lo que otras están viviendo. Ella tragó saliva. Él estaba demasiado cerca. Podía oler su perfume limpio y amaderado. Podía ver el cansancio escondido detrás de sus ojos. Y por primera vez, no vio al CEO millonario. Vio a un hombre solo. Un hombre intentando arreglar algo roto sin saber cómo. No pertenezco a ese mundo, susurró ella. Marco bajó un poco la voz. Yo tampoco. Aquella confesión la desarmó. Porque sonó real. Brutalmente real. Y antes de que pudiera responder, una pequeña voz interrumpió desde la puerta del edificio. Mamá. Mateo corría hacia ellos con una sonrisa enorme. Marco se giró justo a tiempo para verlo lanzarse directamente hacia él. El señor triste. Rachel casi muere de vergüenza. Mateo. Pero Marco soltó una carcajada inesperada. Real. Profunda. Hermosa. El niño lo abrazó sin miedo. Y algo cambió. Rachel lo vio claramente. Marco se congeló por un segundo, como si hubiera olvidado cómo reaccionar al cariño genuino. Luego, lentamente, le devolvió el abrazo. Con torpeza. Con cuidado. Como si sostuviera algo sagrado. Mateo sonrió. Ya no parece tan triste. Marco tragó saliva. No supo por qué sus ojos ardían de pronto. Rachel tampoco entendió por qué el corazón se le aceleró al verlo así. Tan vulnerable. Tan inesperadamente tierno. Mateo alzó la cabeza. ¿Vienes mañana? Marco miró a Rachel. Ella sostuvo su mirada. Y durante un largo segundo, ninguno respiró. Entonces ella habló. Muy despacio. Solo por la fundación. Marco sonrió apenas. Esa sonrisa mínima que parecía iluminarlo todo. Claro. Pero ambos sabían la verdad. Aquello ya no era solo por la fundación. Algo había comenzado entre ellos. Algo silencioso. Peligroso. Imparable. Y ninguno estaba preparado para lo que sentiría cuando sus mundos chocaran de verdad. Esa noche, mientras Rachel intentaba dormir, una sola pregunta no dejaba de perseguirla. ¿Por qué sentirse cerca de Marco se parecía tanto a volver a casa, cuando ni siquiera lo conocía? Burbuja de diálogo si fueras Rachel. ¿Aceptarías ir a la gala con Marco o empezarías a alejarte antes de enamorarte demasiado? La gala parecía otro universo. Luces doradas. Vestidos elegantes. Copas de cristal. Risas falsas flotando entre personas demasiado perfectas. Rachel se sentía fuera de lugar desde el instante en que cruzó las enormes puertas del hotel. El vestido que Marco le había enviado esa tarde seguía pareciéndole demasiado hermoso para alguien como ella. Negro. Sencillo. Elegante. Y aterradoramente caro. Había intentado rechazarlo. Pero el mensaje que llegó junto a la caja la dejó sin palabras. No cambies quién eres para este mundo. Solo deja que el mundo vea quién eres. Marco. Todavía no sabía qué hacer con la forma en que ese hombre hablaba. Porque cada palabra parecía atravesar directamente sus defensas. Ahora caminaba lentamente entre empresarios y celebridades mientras intentaba no tocar nada. Sentía todas las miradas encima. Y entonces lo vio. Marco estaba al fondo del salón hablando con inversionistas. Traje oscuro. Espalda recta. Expresión fría. Parecía completamente distinto al hombre que había abrazado a Mateo. Como si hubiera vuelto a colocarse la máscara. Pero entonces él levantó la mirada. Y la vio. Todo cambió. Literalmente todo. Su expresión se suavizó apenas. Sus ojos quedaron atrapados en ella. Y por un instante, el ruido del salón desapareció otra vez. Rachel sintió que el corazón le temblaba. Porque ningún hombre la había mirado así jamás. Como si realmente la estuviera viendo.
Marco caminó directamente hacia ella ignorando a las personas que intentaban detenerlo. Cuando llegó frente a ella, guardó silencio unos segundos. Demasiados. Luego habló suavemente. Te ves hermosa. Rachel bajó la mirada nerviosa. No estoy acostumbrada a esto. Marco observó el salón lleno de personas sonriendo por interés. Créeme, yo tampoco. Ella soltó una pequeña risa. Y esa risa golpeó a Marco de una forma peligrosamente cálida. Porque llevaba años rodeado de gente. Pero muchísimo tiempo sin sentirse menos solo. La gala comenzó oficialmente minutos después. Marco subió al escenario bajo aplausos. Automáticamente volvió a convertirse en el CEO imponente que todos conocían. Seguro. Intocable. Frío. Rachel lo observó desde lejos. Y por primera vez entendió cuánto peso debía cargar aquel hombre. Todo el mundo esperaba perfección de él. Control. Poder. Nadie parecía preguntarse si estaba bien. Marco tomó el micrófono. Hace 5 años creamos esta fundación para ayudar a madres y niños vulnerables. Su voz era firme. Ensayada. Pero entonces algo cambió. Porque sus ojos encontraron a Rachel entre la multitud. Y las siguientes palabras dejaron de sonar corporativas. Empezaron a sonar humanas. La verdad es que durante mucho tiempo pensé que el dinero podía arreglar cualquier cosa. Pero hay heridas que ningún poder puede tocar. El salón quedó completamente en silencio. Marco tragó saliva lentamente. Y a veces, las personas más fuertes son aquellas que sobreviven sin que nadie las vea. Rachel sintió un nudo en la garganta. Porque él no estaba hablando de negocios. Estaba hablando de ella. Después del discurso, varios empresarios rodearon a Marco. Pero antes de que pudiera acercarse a Rachel, una mujer apareció. Alta, elegante, perfecta. Y demasiado familiar con él. La sonrisa de Marco desapareció inmediatamente. Rachel lo notó. La mujer tomó el brazo de Marco con confianza. Hola, Marco. El aire cambió. Algo oscuro cruzó el rostro de él. ¿Qué haces aquí, Vanessa? Vanessa sonrió con falsedad elegante. Recibí invitación. Después de todo, fui parte importante de tu vida. Rachel observó la escena sintiendo una incomodidad inexplicable. Entonces Vanessa la vio. Y la evaluó de arriba abajo. ¿Y ella quién es? Marco respondió inmediatamente. Alguien que no te importa. La tensión fue instantánea. Vanessa soltó una pequeña risa venenosa. Interesante. Pensé que ya habías dejado de rescatar mujeres rotas. Aquella frase golpeó directamente a Rachel. Marco endureció la mandíbula. Vit. Pero Vanessa seguía mirando a Rachel. Ten cuidado con él. Silencio. Marco solo sabe amar mientras puede controlar. Rachel sintió un escalofrío extraño. Porque por primera vez, vio dolor real en los ojos de Marco. No hay dolor. Vanessa sonrió tristemente antes de alejarse. Y Marco quedó inmóvil unos segundos. Como si hubiera vuelto a un lugar del pasado del que nunca logró escapar. Más tarde, Rachel salió al balcón para respirar. La ciudad brillaba debajo como un océano de luces. Pero dentro de ella había demasiadas preguntas. Entonces escuchó pasos detrás. Marco. Ella no volteó inmediatamente. ¿Era ella Clara? Silencio. Luego él respondió. No. Rachel se giró lentamente. Marco tenía las manos en los bolsillos y la mirada perdida en la ciudad. Clara fue peor. Aquella honestidad brutal la sorprendió. Marco soltó una pequeña risa amarga. ¿Sabes qué es lo más ridículo? Ella negó suavemente. Que todavía llevo su fotografía conmigo. Rachel lo miró en silencio. Y por primera vez entendió algo importante. Marco no era frío porque no sintiera. Era frío porque sentía demasiado. Él apoyó los brazos sobre la baranda del balcón. La amé durante 7 años. El viento movía suavemente su cabello oscuro mientras hablaba. Construimos todo juntos. O eso creía yo. Su voz comenzó a quebrarse apenas. Muy poco. Pero suficiente. Una noche desapareció. Sin explicación. Sin despedida real. Rachel sintió dolor escuchándolo. Porque podía imaginar perfectamente lo que se siente ser abandonado así. Marco sonrió con tristeza. 3 meses después descubrí que estaba con otro hombre. Uno de mis socios. Silencio.
Brutal. Rachel bajó lentamente la mirada. Ahora entendía. Ahora entendía por qué él desconfiaba de todo el mundo. Marco tragó saliva. Después de eso, dejé de creer en las personas. Entonces la miró directamente. Y apareciste tú. Aquellas palabras la hicieron respirar más lento. Demasiado lento. Marco dio un pequeño paso hacia ella. Una mujer que devuelve una fortuna mientras apenas puede alimentar a su hijo. Su voz se volvió más baja. Más íntima. ¿Cómo se supone que no me afecte eso? El corazón de Rachel comenzó a golpear con fuerza. Porque por primera vez, ya no parecía simple curiosidad. Había algo mucho más peligroso creciendo entre ellos. Algo real. Ella apartó la mirada rápidamente. No deberías verme así. Marco frunció ligeramente el ceño. Así como. Rachel respiró profundo. Como si fuera diferente. Porque sabía perfectamente lo que ocurre cuando hombres poderosos idealizan mujeres heridas. Eventualmente se aburren. Siempre. Pero Marco respondió casi de inmediato. No te miro como alguien diferente. Silencio. Y entonces añadió. Te miro como alguien verdadera. Aquello terminó de destruir las defensas de Rachel. Porque nadie la había llamado verdadera antes. Nunca. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Rápidamente giró el rostro avergonzada. Pero Marco notó las lágrimas. Y sin pensar, le tocó suavemente la mano. El contacto fue pequeño. Casi innocent. Pero ambos sintieron el impacto. Rachel cerró los ojos un segundo. Demasiado cerca. Demasiado peligroso. Entonces habló apenas en un susurro roto. El padre de Mateo nos abandonó cuando descubrí que estaba embarazada. Marco se quedó inmóvil. Ella soltó una pequeña risa triste. Dijo que una mujer con sueños no debía convertirse en madre. Las lágrimas finalmente escaparon. Y lo peor, es que durante años pensé que quizá tenía razón. Marco sintió algo romperse dentro de él. Porque aquella mujer llevaba demasiado dolor escondido detrás de cada sonrisa. Muy lentamente levantó una mano hacia su rostro. Dudó. ¿Cómo es to mira esa starla? Pero finalmente limpió una lágrima de su mejilla con extrema delicadeza. Y entonces dijo algo que cambió completamente el aire entre ellos. El hombre que te hizo sentir insuficiente era un idiota. Rachel soltó una pequeña risa entre lágrimas. Y Marco sonrió apenas. Ahí. En aquel balcón lleno de viento y heridas abiertas. Dos personas rotas dejaron de sentirse completamente solas por primera vez en años. Sin embargo, ninguno imaginaba que el pasado todavía estaba observándolos desde las sombras. Esperando el momento perfecto para destruir todo. Burbuja de diálogo, ¿crees que Marco realmente está enamorándose de Rachel, o solo está intentando sanar sus propias heridas a través de ella? Después de la gala, algo cambió entre ellos. No fue inmediato. No hubo confesiones dramáticas ni besos bajo la lluvia. Fue algo mucho más peligroso. Comodidad. Esa clase de cercanía silenciosa que comienza a sentirse natural antes de que uno se dé cuenta. Marco empezó a aparecer en pequeños momentos. Demasiado pequeños para ser casualidad. Una mañana dejó comida frente al apartamento por error. Otro día, Mateo encontró libros nuevos de dibujos junto a la puerta. Y cada vez que Rachel intentaba reclamarle, Marco simplemente respondía. No sé de qué hablas. Con aquella expresión seria imposible de leer. Pero sus ojos lo traicionaban. Siempre. Una tarde de domingo, Rachel estaba intentando arreglar el fregadero de la cocina cuando alguien llamó a la puerta. Abrió distraída. Y casi dejó caer la herramienta. Marco. Sin traje. Sin guardaespaldas. Usando jeans oscuros y una camiseta negra sencilla. Parecía menos seo. Más hombre. Y eso era un problema enorme. ¿Qué hace aquí? Preguntó ella intentando sonar normal. Marco levantó una pequeña caja de herramientas. Mateo dijo por teléfono que el fregadero está roto. Rachel giró lentamente hacia su hijo. El niño apareció detrás sonriendo inocentemente. Yo solo quería ayudar. Marco levantó una ceja. Además, tu hijo cree que soy una especie de superhéroe millonario. Mateo asintió emocionado. Porque tienes un auto que parece de Batman. Rachel soltó una risa involuntaria. Y Marco se quedó mirándola. Otra vez esa sensación.
Ese golpe extraño en el pecho cada vez que ella sonreía de verdad. Porque Rachel casi nunca lo hacía completamente. Siempre había tristeza escondida. Cansancio. Pero cuando reía, parecía iluminar todo. Media hora después, Marco estaba debajo del fregadero intentando arreglar la tubería. Mateo observaba fascinado. ¿Los millonarios saben hacer eso? Marco soltó una pequeña risa. Antes de ser millonario, era pobre. El silencio cayó inmediatamente. Rachel levantó la mirada sorprendida desde la cocina. ¿Qué? Marco salió lentamente de debajo del fregadero. Tenía las mangas arremangadas y pequeñas manchas de agua en las manos. Extrañamente humano. Mi padre era mecánico. Rachel lo observó sin hablar. Nunca imaginó eso. Marco se sentó lentamente en una silla. Y por primera vez, habló de sí mismo sin esconderse detrás del poder. Crecí en un apartamento pequeño. Mi madre trabajaba limpiando hoteles. Aquello golpeó directamente el corazón de Rachel, porque podía imaginar perfectamente ese mundo. Marco bajó la mirada un instante. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Mateo escuchaba en silencio absoluto. Después de eso, mi madre trabajó hasta enfermarse para que yo pudiera estudiar. Su voz se volvió más baja, más vulnerable. Prometí que un día le daría todo. Rachel sintió un nudo en la garganta. ¿Y lo lograste? Marco sonrió apenas. Una sonrisa triste. Murió 6 meses antes de que comprara mi primera empresa. Silencio. Brutal. Rachel sintió ganas de acercarse, de abrazarlo. Y eso la asustó muchísimo. Porque estaba empezando a entender algo terrible. Marco no era frío. Solo era un niño que aprendió demasiado temprano que el amor podía desaparecer de un momento a otro. Más tarde, Mateo convenció a Marco de quedarse a cenar. Por favor. Mamá cocina mejor que los restaurantes ricos. Rachel casi se muere de vergüenza. Mateo. Pero Marco respondió inmediatamente. Entonces no puedo irme sin probar. La cena fue simple. Pasta barata. Pan tostado. Refresco económico. Y aún así, Marco no recordaba la última vez que una comida se sintió tan cálida. Porque nadie estaba fingiendo. Nadie quería algo de él. Mateo hablaba sin parar. Rachel reía más de lo normal. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Marco no sintió ganas de escapar del silencio. Después de cenar, Mateo arrastró a Marco al pequeño sofá. Tienes que ver mi caricatura favorita. Marco miró la televisión vieja dudando. No creo que. Por favor. 5 minutos después, el CEO multimillonario más temido de la ciudad estaba viendo caricaturas sentado junto a un niño de 8 años. Y sonriendo. Rachel observaba la escena desde la cocina sintiendo algo peligroso creciendo dentro de ella. Porque aquella imagen parecía familia. Y eso era exactamente lo que más miedo daba. Más tarde, Mateo finalmente se quedó dormido sobre el hombro de Marco. El apartamento quedó en silencio. Suave. Íntimo. Marco observó al niño dormido cuidadosamente antes de hablar en voz baja. Nunca había sostenido a un niño así. Rachel se acercó lentamente. Le gustas mucho. Marco tragó saliva mirando a Mateo. No debería. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué dices eso? Marco levantó lentamente la mirada hacia ella. Y ahí estaba otra vez. Ese miedo profundo escondido detrás de sus ojos. Porque las personas terminan yéndose. Rachel sintió que el corazón se rompía un poco. Se sentó lentamente frente a él. No todo el mundo se va, Marco. Él soltó una pequeña risa amarga. Eso dice la gente antes de irse. Aquella frase estaba llena de heridas antiguas. Demasiadas. Rachel lo observó unos segundos. Luego, muy despacio, tomó su mano. El contacto hizo que ambos dejaran de respirar. Marco miró sus dedos entrelazados. Como si nadie lo hubiera tocado con ternura en años. Quizá era verdad. Rachel habló suavemente. No tienes que seguir cargándolo todo solo. Marco cerró los ojos apenas un segundo. Y cuando volvió a abrirlos, algo dentro de él ya estaba cayendo completamente. Porque nadie le hablaba así. Nadie intentaba cuidar de él. Todos querían al hombre poderoso. Pero Rachel veía al hombre roto debajo. Y aún así se quedaba. Marco levantó lentamente la mano libre hacia el rostro de ella.
Rozó suavemente un mechón de cabello detrás de su oreja. El aire se volvió demasiado pesado. Demasiado íntimo. Los ojos de Rachel bajaron automáticamente hacia sus labios. Marco también lo notó. Su respiración cambió. El mundo entero pareció detenerse. Y lentamente, muy lentamente, Marco comenzó a acercarse. Rachel cerró los ojos. Su corazón golpeaba tan fuerte que dolía. Podía sentir el calor de él. Su respiración. La tensión insoportable entre ambos. Y entonces, el teléfono de Marco sonó. Los dos se separaron inmediatamente. El momento se rompió. Marco maldijo en voz baja mientras contestaba. Su expresión cambió al instante. Oscura. Peligrosa. ¿Qué dijiste? Rachel sintió el aire cambiar. Marco se puso de pie lentamente. Toda la calidez desapareció de su rostro. ¿Estás seguro? Silencio. Luego cerró los ojos con furia contenida. Voy para allá. Cogo. Rachel se levantó preocupada. ¿Qué ocurrió? Marco guardó silencio unos segundos. Demasiados. Luego habló. Alguien robó información de mi empresa. Su mandíbula estaba tensa. Fría otra vez. Y parece que llevan semanas espiándome. Rachel sintió un mal presentimiento instantáneo. Porque el hombre cálido que acababa de casi besarla había desaparecido nuevamente detrás del CEO peligroso. Marco tomó su abrigo rápidamente. Tengo que irme. Ella asintió despacio intentando ocultar la decepción absurda que sintió. Pero antes de salir, Marco volvió hacia ella. Sus ojos bajaron lentamente hacia sus labios otra vez. Y por un segundo, pareció querer quedarse. Sin embargo, dio un paso atrás. Como si estuviera luchando contra sí mismo. Buenas noches, Rachel. Ella respondió apenas en un susurro. Buenas noches. Marco salió del apartamento. Y solo cuando la puerta se cerró, Rachel tocó suavemente su pecho. Porque acababa de darse cuenta de algo aterrador. Ya no estaba intentando evitar enamorarse de Marco. Ya estaba enamorándose. Y no tenía idea de cuánto iba a doler eso muy pronto. Burbuja de diálogo. ¿Crees que Marco y Rachel debieron besarse esa noche, o el destino los detuvo por una razón? Marco no volvió durante 3 días. 3 días completos. Sin llamadas. Sin mensajes. Nada. Y lo peor no era el silencio. Era que Rachel había empezado a esperar por él. Cada sonido de auto afuera del edificio hacía que levantara la mirada. Cada vibración del teléfono aceleraba su corazón absurdamente. Y cada vez que no era Marco, sentía una decepción que intentaba ocultarse incluso a sí misma. Mateo también lo notó. ¿El señor triste está ocupado? Rachel fingió ordenar la cocina. Es un hombre importante, cariño. Pero aquellas palabras dejaron un sabor amargo en su boca. Porque empezaba a entender algo peligroso. Los hombres como Marco siempre pertenecían más a su mundo que al de ella. Y quizá ella había olvidado eso por un momento. Mientras tanto, Marco estaba destruyéndose lentamente dentro de su oficina. Documentos confidenciales habían sido filtrados. Contratos. Movimientos financieros. Información privada. Alguien cercano estaba traicionándolo. Otra vez. Y cada nueva sospecha lo arrastraba de regreso al hombre frío que había sido antes de Rachel. Lorenzo dejó una carpeta sobre el escritorio. Encontramos algo más. Marco abrió el archivo lentamente. Y el aire abandonó sus pulmones. Fotografías. De él entrando al edificio de Rachel. De él jugando con Mateo. De la gala. De ellos en el balcón. Alguien los había estado siguiendo. Marco sintió furia inmediata. Peligrosa. ¿Quién tomó esto? Aún no sabemos. Marco lanzó las fotografías sobre el escritorio. Quiero encontrarlo hoy. Lorenzo dudó antes de hablar. Hay otra cosa. Marco levantó la mirada. Uno de los pagos sospechosos fue enviado desde una cuenta vinculada al barrio donde vive Rachel. Silencio. Brutal. Marco sintió algo oscuro atravesarlo. No. No, Ella. Pero inmediatamente apareció otra voz dentro de él. La voz rota. La desconfiada. La que Clara había dejado viva. Todos terminan mintiendo. Todos quieren algo. Marco cerró lentamente la carpeta. Y por primera vez desde que conoció a Rachel, dudó de ella. Esa noche,
Rachel regresaba del supermercado con bolsas pequeñas cuando vio un auto negro estacionado frente al edificio. Su corazón reaccionó inmediatamente. Marco. Pero apenas se acercó, entendió que algo estaba mal. Él ni siquiera salió del auto. Solo la observaba desde dentro. Frío. Distant. Como un extraño. Rachel sintió el pecho apretarse. Se acercó lentamente. Marco finalmente bajó del vehículo. Y la forma en que la miró hizo que todo dentro de ella se enfriara. ¿Qué ocurre?, preguntó ella en voz baja. Marco sostuvo su mirada unos segundos. Demasiados. Necesito preguntarte algo. Su tono era duro otra vez. Professional. Peligroso. Rachel sintió miedo sin entender por qué. Está bien. Marco sacó lentamente las fotografías. Las dejó frente a ella. Rachel las observó confundida. ¿Qué es esto? Alguien me está siguiendo. Ella levantó la mirada inmediatamente. ¿Qué? Marco dio un paso más cerca. Y parte de la información filtrada viene desde tu barrio. El mundo pareció detenerse. Rachel lo miró completamente inmóvil. Y entonces entendió. No. No podía ser. Su voz salió rota. ¿Crees que fui yo? Marco no respondió inmediatamente. Y ese silencio la destruyó mucho más que cualquier acusación. Porque significaba que sí. Si lo había pensado. Rachel sintió lágrimas llenando sus ojos instantáneamente. Después de todo esto, ¿crees que me acerqué a ti por dinero? Marco habló finalmente. No quiero creerlo. Pero aquello fue peor. Mucho peor. Porque significaba que una parte de él sí podía imaginarla traicionándolo. Igual que Clara. Igual que todos. Rachel dejó lentamente las bolsas en el suelo. Las manos le temblaban. Abrí esa cartera teniendo hambre, Marco. Su voz comenzó a quebrarse. Tenía $14 en casa. Y aún así te devolví todo. Marco apartó la mirada un segundo. Pero el daño ya estaba hecho. Rachel dio un paso atrás. Como si verlo doliera físicamente. ¿Eso fue lo que viste cuando me mirabas? Silencio. ¿Una mujer pobre intentando aprovecharse de un millonario? Marco respiró profundamente. Quería explicarse. Quería decir que el miedo lo estaba destruyendo. Que ya no sabía cómo confiar. Pero las palabras no salieron. Porque los hombres rotos muchas veces destruyen lo que aman antes de admitir que tienen miedo de perderlo. Y Marco estaba aterrorizado. Rachel sonrió con tristeza. La misma sonrisa cansada bajo la lluvia aquella primera noche. Pero ahora había algo peor. Desilusión. Tenías razón desde el principio. Marco frunció el ceño. ¿Qué? Ella limpió rápidamente una lágrima. No pertenecemos al mismo mundo. Aquello golpeó a Marco directamente en el pecho. Porque no quería escuchar eso. No de ella. Nunca de ella. Dio un paso adelante. Rachel. No. Ella retrocedió. Y por primera vez, parecía cerrarse completamente frente a él. Como si estuviera levantando paredes desesperadamente. Estoy cansada de que la gente me mire y vea pobreza antes de ver quién soy. Marco sintió culpa inmediata. Profunda. Brutal. Porque eso era exactamente lo que acababa de hacer. Rachel tragó saliva intentando mantener la voz firme. Lo peor no es que dudes de mí. Sus ojos finalmente chocaron con los de él. Llenos de dolor. Lo peor es que dejé que me importaras lo suficiente para que esto me destruya. Aquellas palabras golpearon a Marco como un disparo. Porque ahí estaba la verdad. Ella también había empezado a enamorarse. Y él acababa de romperlo todo. En ese instante, Mateo apareció en la entrada del edificio. Sonrió apenas vio a Marco. Señor triste. Pero entonces notó las lágrimas de su madre. Y dejó de sonreír inmediatamente. El niño miró a Marco confundido. ¿Hiciste llorar a mi mamá? Marco sintió algo romperse dentro de sí. Quiso responder. Explicar. Pero Mateo dio un paso frente a Rachel como intentando protegerla. Un niño pequeño. Protegiendo a su madre del hombre que ella amaba. Dios. Rachel abrazó suavemente a Mateo. Vamos arriba, amor. Marco dio un paso desesperado. Rachel, espera. Pero ella negó lentamente. Y esa mirada terminó de destruirlo. Porque ya no había calidez ahí. Solo dolor. Gracias por las medicinas de Mateo. Aquello sonó como una despedida. Pero no vuelvas más.
Marco sintió auténtico pánico por primera vez en años. No puedes decir eso. Rachel soltó una pequeña risa rota. ¿Vías? Ahí está otra vez. ¿Qué? El hombre que cree que puede controlar todo. Silencio. Y entonces dijo las palabras que más lo destruyeron. Yo no soy Clara, Marco. Pero tampoco voy a quedarme donde no confían en mí. Luego tomó la mano de Mateo. Y entró al edificio. Sin mirar atrás. Marco permaneció inmóvil bajo la lluvia muchísimo tiempo. Solo. Otra vez. Pero esta vez era diferente. Porque ahora entendía algo horrible. No estaba perdiendo una distracción. No estaba perdiendo una aventura. Estaba perdiendo el único lugar donde había empezado a sentirse humano nuevamente. Y él mismo lo había destruido. Esa noche, Rachel lloró en silencio mientras Mateo dormía. Intentó convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Alejarse. Protegerse. Pero el dolor era insoportable. Porque una parte de ella todavía quería escuchar pasos afuera de la puerta. Todavía quería que Marco apareciera. Todavía quería creer que el hombre que sostuvo a Mateo con ternura era más real que el hombre que dudó de ella. Y eso era lo peor. Amar a alguien incluso después de que te rompe el corazón. A kilómetros de allí, Marco estaba completamente solo en su penthouse oscuro. La fotografía de Clara seguía sobre la mesa. Pero ahora ya no la miraba a ella. Miraba el reflejo de sí mismo. Y por primera vez en muchísimo tiempo, se odió. Porque finalmente entendió la verdad. No había perdido a Rachel porque ella fuera como las demás. La estaba perdiendo porque él seguía viviendo como si todas fueran Clara. Burbuja de diálogo. ¿Crees que Rachel hizo bien en alejarse de Marco? ¿O el amor verdadero merece una segunda oportunidad? Marco la besó. Suave al principio. Como si todavía tuviera miedo de romper algo. Pero cuando Rachel respondió, todo explotó. Meses de tensión. Dolor. Soledad. Miedo. Necesidad. El beso se volvió profundo. Emotional. Abrumador. Rachel sintió las manos de Marco temblar ligeramente sobre su cintura. Y eso la destruyó por completo. Porque incluso aquel hombre poderoso estaba vulnerable frente a ella. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitados. Marco apoyó la frente contra la de ella. Y susurró algo que hizo llorar a Rachel otra vez. Gracias por no rendirte conmigo. Desde la habitación, Mateo gritó emocionado. Mamá, el señor triste ya no está triste. Y ambos soltaron una risa entre lágrimas. Porque después de tanto dolor, por primera vez, aquello empezaba a sentirse como amor de verdad. Burbuja de diálogo. ¿Crees que el amor puede sanar heridas profundas del pasado? ¿O algunas personas nunca logran cambiar realmente? 3 meses después, la lluvia volvió a caer sobre la ciudad. Pero esta vez, todo era distinto. Rachel estaba frente a la ventana del nuevo apartamento mientras observaba las gotas deslizarse lentamente por el cristal. No era una mansión. No era un penthouse lujoso. Era simplemente un hogar cálido. Uno donde Mateo podía correr sin escuchar goteras en el techo. Uno donde la calefacción funcionaba. Uno donde el miedo ya no dormía junto a ellos cada noche. Y aún así, lo más importante no era el apartamento. Era la paz. La tranquilidad extraña de sentirse finalmente segura. Detrás de ella, una voz grave habló suavemente. Sabía que te encontraría aquí. Rachel sonrió antes incluso de girarse. Marco. Él se acercó lentamente con 2 tazas de café. Ya no llevaba aquella expresión permanentemente fría de antes. Todavía existía cierta tristeza en sus ojos. Pero ahora había algo más fuerte. Calma. Vida. Amor. Le entregó una taza. Sus dedos se rozaron apenas. Y aún después de meses, ese pequeño contacto seguía provocando electricidad entre ambos. Marco observó la lluvia detrás de la ventana. Curioso. Rachel levantó una ceja. ¿Qué cosa? Él sonrió apenas. La peor noche de mi vida terminó siendo la mejor. Ella entendió inmediatamente. La cartera. La lluvia. Aquella primera noche. Rachel soltó una pequeña risa. No parecías pensar eso cuando me acusaste de espionaje. Marco cerró los ojos dramáticamente. ¿Podemos fingir colectivamente que ese momento jamás ocurrió? Ella rió más fuerte. Y Dios.
Ese sonido seguía siendo una de las cosas favoritas de Marco en el mundo. Porque ahora sabía algo importante. La felicidad no siempre llega como fuegos artificiales. A veces llega disfrazada de una mujer cansada sosteniendo una cartera bajo la lluvia. En la cocina, Mateo apareció corriendo con una enorme sonrisa. Marco, mira mi dibujo. Marco se agachó inmediatamente. A ver. El niño levantó orgulloso una hoja llena de colores. Esta vez, el dibujo mostraba 3 personas tomadas de la mano frente a una casa. Y arriba decía, mi familia. El aire cambió. Rachel sintió el pecho apretarse. Marco también. Mateo los observó nervioso. ¿Está feo? Marco tragó saliva lentamente. Porque nadie nunca lo había incluido así en algo tan simple. Tan importante. Tan real. Muy despacio acarició el cabello del niño. Es el mejor dibujo que he visto. Mateo sonrió feliz y salió corriendo otra vez. Pero Marco permaneció inmóvil observando la hoja. Rachel se acercó lentamente. Y entonces vio lágrimas contenidas en los ojos de él. Aquello todavía la destruía. Ver a un hombre tan fuerte sentirse tan vulnerable frente al amor. Marco habló apenas en un susurro. Nunca pensé que tendría algo así. Rachel tomó suavemente su mano. Yo tampoco. Él la miró. Y por un instante, ambos recordaron todo lo que habían sobrevivido para llegar ahí. El abandono. La pobreza. La desconfianza. La soledad. 2 personas rotas que pasaron años creyendo que ya era demasiado tarde para ser amadas correctamente. Y sin embargo, el amor llegó igual. Esa noche, Marco llevó a Rachel al mismo lugar donde se conocieron. La calle seguía iluminada por los mismos postes viejos. La lluvia seguía cayendo suavemente. Rachel lo miró confundida mientras él caminaba lentamente hacia el punto exacto donde había encontrado la cartera. ¿Por qué vinimos aquí? Marco metió las manos en los bolsillos. Extrañamente nervioso. Algo raro en él. Muy raro. Porque aquí empezó todo. Rachel sintió el corazón acelerarse. Marco la observó directamente. Sin máscaras. Sin miedo. Solo completamente sincero. Pasé años rodeado de personas que amaban mi dinero, mi apellido o mi poder. La lluvia mojaba lentamente su cabello oscuro mientras hablaba. Y entonces apareciste tú. Una mujer que lo único que quería era conservar su alma. Los ojos de Rachel comenzaron a llenarse de lágrimas. Marco dio un paso más cerca. Tú no me salvaste porque fuera millonario. Su voz se quebró apenas. Me salvaste porque todavía creías que la gente podía ser buena. El corazón de Rachel dolía de amor. De verdad. Marco tragó saliva lentamente. Y entonces hizo algo que jamás imaginó volver a hacer en su vida. Se arrodilló. Rachel dejó de respirar. Las lágrimas escaparon inmediatamente. Marco sacó una pequeña caja. Pero ni siquiera la abrió todavía. Porque primero necesitaba decir algo más importante. No prometo ser perfecto. La lluvia caía alrededor de ambos como aquella primera noche. Circular. Completa. Todavía tengo miedo. Todavía estoy aprendiendo a confiar. Todavía soy un desastre emocional la mitad del tiempo. Rachel soltó una pequeña risa entre lágrimas. Marco sonrió apenas. Pero te amo de una forma que nunca creí posible. Finalmente abrió la caja. El anillo brilló bajo la lluvia. Simple. Elegante. Real. Como ellos. Marco levantó la mirada hacia ella. Completamente vulnerable. Rachel, ¿me dejarías pasar el resto de mi vida intentando merecerte? Ella comenzó a llorar de verdad. Porque nadie jamás le había hablado así. Nadie jamás la hizo sentir tan vista. Tan elegida. Tan profundamente amada. Rachel cayó de rodillas frente a él sin importarle la lluvia. Y tomó su rostro entre las manos. Sí. Marco cerró los ojos un segundo. Como si aquella palabra acabara de sanar años enteros de dolor. Entonces ella susurró entre lágrimas. Sí, 1000 veces sí. Y finalmente se besaron bajo la lluvia. Exactamente donde todo había comenzado. Pero esta vez ya no eran 2 desconocidos rotos intentando sobrevivir. Ahora eran 2 personas que habían encontrado hogar el uno en el otro. Un año después. La boda fue pequeña. Íntima. Real. Nada exagerado. Porque Rachel nunca quiso lujo para sentirse feliz.
Solo amor verdadero. Mateo caminó orgulloso llevando los anillos mientras prácticamente gritaba. Son los novios más lentos del mundo. Todos rieron. Incluso Marco. Y eso todavía sorprendía a muchas personas. Porque el hombre que antes congelaba habitaciones enteras con una mirada, ahora sonreía constantemente. Especialmente cuando miraba a Rachel. Ella apareció al final del pasillo con un vestido sencillo y lágrimas en los ojos. Marco dejó de respirar igual que la primera vez que la vio en la gala. Pero esta vez entendía perfectamente qué sentía. Amor. Completo. Irreversible. Cuando Rachel llegó frente a él, Marco tomó sus manos suavemente. Y entonces susurró algo que hizo llorar a ella inmediatamente. Gracias por devolver aquella cartera. Rachel soltó una pequeña risa entre lágrimas. Gracias por perderla. Y mientras todos aplaudían alrededor, Marco entendió finalmente algo que llevaba años buscando sin éxito. El amor verdadero no llega cuando tu vida es perfecta. Llega cuando alguien mira todas tus heridas y decide quedarse de todos modos. Porque a veces, la persona que cambia tu vida para siempre aparece en la noche más oscura, bajo la lluvia, sosteniendo una cartera perdida y un corazón capaz de salvar el tuyo. ¿Crees que el destino realmente une a las personas correctas en el momento correcto? ¿O fueron las decisiones de Marco y Rachel las que cambiaron sus vidas para siempre? Corazón rojo, si esta historia te emocionó, deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que todavía crea en el amor verdadero. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.